Buenas tardes, Leomar. A nuestro medio nos gustaría saber, bueno, el momento que está pasando la caja social, perdón, la reforma social de la seguridad social que se está habiendo en este momento. Si nos podrías hacer un pequeño resumen. Bueno, la formulación de tu pregunta me obliga un poco a hacer una introducción. ¿En qué sentido? Bueno, la caja bancaria fue prácticamente refundada, o sea, reformada en el 2008 y cuya ley rige desde el 2009. Esta reforma estaba pendiente de muchos años atrás, concretamente desde la ley de creación del sistema mixto, que le daba un plazo a las cajas paraestatales y a los retiros policial y militar para adecuarse al régimen general. La caja bancaria en ese periodo presentó 2 proyectos de ley a los poderes ejecutivos que no tuvieron andamiento. Recién fue con los gobiernos del Frente Amplio que se obtuvo voluntad política para discutir la problemática de caja bancaria, ya casi cuando estábamos en una situación bastante delicada desde el punto de vista financiero. Por lo tanto, a mi entender, si bien todo ámbito que tenga que ver con la sociedad, con lo humano, con la gente, digamos, implica que permanentemente el contrato social, al decir de Rousseau, esté siendo revisado y adecuado a los tiempos que se viven, ¿no? La caja bancaria en 2008 obtuvo una reforma que la dejó en su momento en las mejores condiciones para enfrentar un futuro de 40, 50 años. Se discutió mucho, el costo fue enorme, sigue siendo enorme para todas las partes. Para los jubilados y pensionistas que estaban usufructuando sus pasividades hasta el 31 de diciembre del 2008, se le obliga a 2 aportes. Uno es con el IAS, que va a rentas generales, o sea que a los jubilados y pensionistas bancarios de determinado nivel para arriba pagan el impuesto a la asistencia a la seguridad social, que por supuesto no queda en la caja. Pero la caja, para sobrevivir a esa ausencia de voluntad política que demoró tantos años, en 2004 se propuso, a partir de la representación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, un aporte que yo le llamo de devolución al fondo jubilatorio de todos aquellos pasivos, a la espera que se pudiera reformar la caja. Llegado este momento, la crisis del 2002 marcó tanto a la sociedad como al gremio bancario, cuando quedaron 3.000 trabajadores sin empleo. Por lo tanto, esa aportación que yo le llamo devolución al fondo jubilatorio, como novedad, por primera vez, es un aporte precisamente de los pasivos para sustentar la caja hacia el futuro. Siempre se dice que el mejor sistema de seguridad social es el que funciona sobre la base de la solidaridad intergeneracional. A partir de este momento y en forma muy novedosa, los pasivos de la caja de jubilaciones bancarias, que como dije recién, estaban jubilados a la fecha de entrar en vigencia la reforma de 2008, siguen pagando esta doble tributación, una hacia el IAS, hacia rentas generales, y otra queda en la propia caja. Por supuesto que este es un gran sacrificio que habría que reconocer, porque a partir de este momento la solidaridad pasó a ser no solo intergeneracional, sino intrageneracional también. Siempre se dice que los jóvenes aportan para pagarnos a los viejos las pasividades de la jubilación, ¿verdad? Y en este caso, como novedad en esa instancia, se debió seguir pagando, ya reitero, porque es muy importante, desde octubre del 2004 que se paga esta aportación que queda en la propia caja, como es una devolución al fondo jubilatorio de derechos adquiridos, de montos jubilatorios que no fueron castigados con un impuesto, sino fue una necesidad del momento. Por otro lado, las empresas tuvieron que fortalecer su
aportación patronal, y ahí se creó varias opciones para precisamente poder rebajar su aportación mensual. Una fue adquirir bonos, letras de tesorería a 30 años como forma de que se le rebajaran ese 4,5%, cosa que sucedió. Además, se le planteaba un aporte complementario, que es uno de los que está en discusiones ahora, y en las negociaciones, digo, este es un aporte que es un puntal importante actualmente, que tiene la novedad de, más bien novedad, no, porque voy a rescatar de la génesis, de la historia de la Caja de Jubilaciones Bancarias, cuando se creó en 1925, la situación coyuntural era muy distinta porque las patronales o las empresas privadas bancarias acordaron para la ley el pago no solo de un 12% de aportes patronales, mientras que los trabajadores comenzaron a pagar un 5% de aportes personales, pero con la condición de que no se podrían jubilar hasta que tuvieran 10 años mínimos de acumulación de servicios, ¿verdad? Y además un 0,5 por mil sobre sus activos. O sea, en aquel momento hubo una disposición, yo diría, con concepciones más humanistas que las que hoy tenemos, que tenemos que lidiar en la diaria, en la vida cotidiana de los trabajadores. O sea, que aquello que se usó en su momento para capitalizar un fondo jubilatorio, y vamos a aclarar también al pasar que los trabajadores bancarios en ese momento plantearon la creación de la Caja de Jubilación Bancaria porque no tenían cobertura social, ¿verdad? Y se les proponía que fueran ingresados a otra de las cajas que existían. Las otras cajas que existían estaban todas en quiebra. Permanentemente las direcciones políticas tenían que presentarse al Parlamento a pedir financiación para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones. Entonces los bancarios dijeron, no, ¿cómo vamos a entrar a una institución que esté en quiebra? Nosotros queremos nuestra propia caja y forjar nuestro propio destino. Volviendo al presente, te decía que entonces ese aporte que hacen los bancos, que bien dice complementaria a los aportes clásicos patronales, fue una innovación. No existe en el país todavía otro ejemplo similar, pero hoy día yo creo que tendría que estarse tomando como ejemplo precisamente ante el deterioro del mundo que provoca el desarrollo tecnológico vertiginoso en el mundo del trabajo, las pérdidas de puestos de trabajo. Es muy importante entrar en otras formas atípicas o las llamadas legítimas formas de aportación a la seguridad social en esa modalidad llamada precisamente de aporte patronal. Por lo tanto, ese aporte complementario que se realiza es sobre los activos, por lo tanto, es importante por lo novedoso. Puede ser que de este aporte que usted me está hablando, lo que sucedió hace unos días al respecto de esto, donde a través de Twitter Rodolfo Salderain salió a hacer algunas declaraciones sobre un mismo aporte complementario que también se habló en la editorial de AEBU. Sí, yo, antes de entrar en ese tema, sobre la necesidad, te decía en la anterior respuesta, de que la caja esté incluida en una reforma general de la seguridad, es nada más que para darle validez a la campaña electoral del 2019, donde prácticamente había bastante coincidencia en todas las propuestas de que la seguridad social necesitaba reforma. Y yo creo que sí, que permanentemente, como dije, la seguridad social, como todos los otros ámbitos,
necesita reformas, adecuación. Ahora, si la justificación es avanzar en universalidad, estamos de acuerdo, porque, por ejemplo, como dije recién, la caja de jubilaciones se adecuó al régimen general. Entonces, las condiciones de sus afiliados cuando se van a jubilar es mejor que muchas veces, mediante un agravio comparativo, se dice que somos privilegiados los bancarios por tener las jubilaciones que tenemos, pero hay que tener en cuenta que cualquier jubilación se estructura sobre la base de lo que se ganó en la actividad. Y precisamente, para nadie es desconocido la fortaleza que tiene la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay a través de su historia, ya con 79 años cumplidos, que son la razón de los buenos salarios y las buenas condiciones de trabajo obtenidas mediante el planteo sindical, la lucha sindical, ¿verdad? O sea que es una cosecha de muchas décadas que es precisamente esos buenos salarios, un sindicato que es único, o sea que incluye trabajadores privados y oficiales, y que es a nivel nacional. Esa fortaleza del sindicato que nace en 1942, con muchos de los que habían impulsado en 1920 la Caja de Jubilaciones Bancarias, hace que esto sea una realidad, ¿verdad? Las distorsiones que se dieron en las pasividades que en algún momento fueron elevadas, digo en algún momento porque como estuve expresando y explicando, al pagar doble aportación al IAS, o sea, rentas generales, para ayudar, financiar conjuntamente con el resto la propia jubilación, y otro monto similar que queda en la propia caja, es evidente que esas pasividades ya no son exorbitantes, no rompen los ojos. Seguramente, estoy seguro yo de que en el Banco de Previsión Social hay jubilaciones mucho más altas en sus líquidos que las que se pagan actualmente en la caja de jubilaciones bancarias, porque precisamente esas jubilaciones del Banco de Previsión Social elevadas, generalmente vienen del sector político de la población, tienen solamente una aportación, que es el IAS, mientras que en caja bancaria todos esos jubilados que estábamos al 31 de diciembre del 2008, seguiremos pagando esa devolución al fondo jubilatorio. Los nuevos jubilados no tienen esta aportación porque precisamente como la ley adecuó al régimen general, como lo indicaba la ley 16.713, que crea el sistema mixto, que crea la SAFAP, hace que de alguna manera no exista hoy esa situación que se postergó en décadas por el atraso en la voluntad política para reformar la caja a tiempo, ¿verdad? Esa prestación complementaria precisamente es eso, es una forma de aportar. Y la diferencia que hubo entre el doctor Saldain y AEU es porque él cuando se refiere a este tema lo hace que es un impuesto que termina perjudicando al cliente de los bancos. Esta explicación no es admisible, porque precisamente la propia ley de reforma de la caja nos habla de que no es un importe, sino que está en el capítulo de aporte patronales. Ahora bien, insistir en que es un impuesto que castiga al negocio bancario es algo que defiende el doctor Saldain, que no lo defendieron en su momento, no usaron estos argumentos en su momento los propios bancos. Entonces, parece un poco como traído de los pelos esta explicación, y que digo, no quiero ser ofensivo con el doctor Saldain, pero él se basa en esa especulación que evidentemente hay un trasfondo que da que pensar, ¿verdad? Porque si acá lo que queremos es reformar la seguridad social, lo peor que puede pasar es que esa reforma termine nuevamente aplastando derechos consagrados. Conclusión de esta parte de tu pregunta,
la caja no hubiera necesitado estar incluida, hablo por la bancaria, no sé el resto de las paraestatales, como si debiera estar la caja, los retiros policial y militar, sobre todo el militar, porque la reforma que se obtuvo en 2018 fue muy tenue. Fíjate tú que un impuesto, un aporte precisamente como el que pagan los bancarios desde el 2004 y van a tener que pagar hasta su muerte, no cuajó en el Parlamento para que los militares de alto rango, que se rasgan las vestiduras por los exiguos ingresos de la tropa, pagaran un monto por 18 meses como forma, yo diría que a esta altura hubiera sido simbólica, ¿verdad? Para precisamente devolver a las arcas y buscar la forma de también ellos, ese colectivo, colaborar o realmente con un gesto patriótico, como les gustaría a ellos expresarse, y pudieran imitar a lo que hacemos los bancarios, lo que hicimos los bancarios precisamente como contribución para salvaguarda de la caja. ¿Salvaguarda de la caja para qué? Para mantener privilegios, ya expliqué que no. Acusar de corporativismo fue otra de las cosas que la caja en las últimas décadas, los trabajadores fueron acusados. No, en definitiva, la caja, si hay algo que no es corporativo, es la caja de jubilaciones bancarias, porque con la buena administración de toda esa aportación durante 96 años que cumplió el 14 de mayo pasado, la caja ha hecho milagros en materia de desarrollo económico en todo el país. La caja bancaria participó en toda la obra pública nacional o departamental de todo el país durante todo el siglo XX, adquiriendo bonos, letras de tesorería, que después terminaron siendo licuadas por la inflación a partir de 1959. Esto le pasó a otras cajas también, estatales inclusive. La industria de la construcción, por ejemplo, fue dinamizada desde la década del 40, a fines del 30, 40, construyendo grandes edificios. Luego se otorgaron préstamos a sus trabajadores afiliados a la caja, movilizando la construcción en forma importante. Luego la forestación, ¿verdad? La inversión en forestación, que empezó en 1963, ¿no? O sea, más de 57 años, 58 años, que empezó en esa, y que hoy es una fortaleza, hay reservas que cubren el 50% de las reservas de la caja, son las inversiones forestales, que dinamizaron polos productivos, tanto en Paysandú, en Piedras Coloradas, como en el Carmen, en Durazno. O sea, todo eso habla precisamente de una buena administración de los aportes a la seguridad social mientras esperaban su destino final de pagar pasividades para que no lucrar, pero sí mantuvieran su valor, ¿verdad? Cosa que si el resto de las instituciones de seguridad social hubieran tenido las mismas posibilidades, que en realidad no es que no las tuvieron, no las quisieron ejercer, porque en definitiva el misterio de la caja o el éxito de la caja se basa en varias cosas. El consejo honorario, mejor dicho, la dirección es un consejo honorario, desde sus inicios hasta el presente, donde la representación política es ínfima, es el presidente que lo el Poder Ejecutivo cada vez que cambia el gobierno. Y después tiene 3 representantes por los trabajadores, uno de los cuales es por los jubilados, y después tiene 3 representantes por las empresas, de las cuales uno es por los bancos oficiales y 2 por las empresas privadas, los bancos privados y demás empresas. Por lo tanto, esa es una de las fortalezas, un consejo honorario con poca representación política. Figúrate tú que en el BPS, por ejemplo, que se resolvió por la Constitución del 66, que el BPS debía ser nombrado su directorio con representación social. Recién fue en el 95 que se cumple con este precepto, y de los cuales, de los 9, sí, creo, 9 y 3, 7 miembros que tiene el directorio del Banco de Previsión Social,
social, solo uno es por los trabajadores, uno solo por los jubilados y uno por todas las empresas afiliadas al BPS. Y hay 4 representantes políticos. Te das cuenta que la representación en caja bancaria fue mucho más precisamente representativa, valga la redundancia, con elecciones cada 2 años, voto secreto, que votan todos los afiliados a la caja. Desde antes del 42, como te decía, cuando se crea la Asociación de Empleados Bancarios, todos los consejeros por los trabajadores y jubilados fueron promocionados y respaldados por el sindicato. Eso es muy importante, porque eso le dio al gremio, y no solamente a los afiliados a EBU, porque en definitiva hay que tener claro eso, y una cosa son los que estamos afiliados al sindicato y otra cosa son todos los trabajadores bancarios, le dio, como te decía yo, esa fortaleza, esa defensa, y además fue siempre un instrumento de resolución de conflictos laborales que están en la propia ley de fundación. Por ejemplo, te explico, cualquier banco que se fundiera, que se fuera del país y que dejara el tendal de trabajadores, esos trabajadores podían acceder a una pasividad según su tiempo de trabajo, ¿verdad? Y si no tenían 10 años, se les retribuía con indemnizaciones salariales. O sea, fue una especie temprana de seguro de paro, si querés, ¿no? Y hasta ahora, hasta nuestros días, hasta la crisis mortal del 2002, fue un instrumento fundamental. Fíjate tú que quedaron 3.000 trabajadores en la calle, un gremio que no tenía seguro de paro, se instrumentó un seguro de paro, la caja bancaria lo instrumentó, lo puso en funcionamiento y con aportes de todos los trabajadores que habían quedado con trabajo, de todo el gremio, y de los jubilados, de todos los pasivos, se contribuyó a un fondo de retiro que fue más extenso y más alto que el de todo trabajador. O sea, verás tú la importancia que tiene en los distintos aspectos el tema de la caja bancaria. Por lo tanto, que yo escuché al doctor Saldain decir que las cajas paraestatales no corrían riesgo alguno de desaparecer. Y yo le creo al doctor Saldain, ¿verdad? Pero él es el presidente de una comisión nombrada por ley, él representa al Poder Ejecutivo, es el único vocero de la parte, digamos, de la coalición, porque se habla que es una comisión de expertos. Yo, la verdad que no sé si hay 15 expertos en el Uruguay en seguridad social. Sí hay 3 o 4 expertos. Los demás son personas especialistas de mucho valor técnico, profesional, que dominan algunas disciplinas que producen insumos que sirven a los efectos del análisis. Le escuchaba al doctor Saldain que habla de que la reforma, que en realidad no es una reforma de la seguridad social, sino es una adecuación en jubilaciones, es sobre la base demográfica. Está muy bien. Ahora, es como un poco también los economistas cuando olvidan que la economía es una ciencia, por algo se llama en realidad economía humana. Si nos olvidamos del concepto humano, nos queda solo el economicismo. Y sobre esa base es que muchos especialistas, técnicos de mucho renombre, trabajan en estos momentos en estas modificaciones. Y, digamos, de los 15 miembros, ya se sabía que esto iba a terminar con una posición apoyada por 9 de ellos y que 6 iban a estar en otro modelo de seguridad social. Por eso, antes de las elecciones, en la campaña, muchos entendieron y también se sumaban a que había que hacer una reforma. Pero hablaban de distintas cosas, ¿verdad? Una es una reforma para beneficiar, digamos, para preservar el derecho a la seguridad social, que es un derecho humano fundamental, y otra es una reforma que lo único que busca a través de aplanar los derechos, porque si tú me decís, bueno, vamos a universalizar, vamos en realidad a acercarnos a caja bancaria, cosa que es absolutamente inviable, estoy haciendo una suposición, ¿verdad? No se podría, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de que lo que está bien, tocarlo?
¿no? Me acuerdo que en algún momento el presidente de la República en campaña, cuando era candidato, dijo, lo que está bien no se va a tocar. Bueno, perfecto. La caja bancaria no necesita ninguna reforma. Mejor dicho, las reformas que siempre necesitó la caja en toda su historia, tanto para visualizar o atenuar los problemas que se pudieran venir, fueron estudiadas de antemano por la Caja y, como te decía, al 2008 que se aprobó la refundación de la Caja, como le digo yo, fueron muchas propuestas, no solo después de la ley 16.713 que daba un plazo para reformarla, adecuarla al régimen general, sino desde 1985 que la Caja recupera la administración, porque también quiero recordar que fue intervenida, como todas las cajas paraestatales, por la dictadura en 1978, le fue impuesto el acto institucional número 9, y que al igual que todos los uruguayos y afiliados a cualquier institución bancaria, menos a la militar y a la policial, perdieron derechos ya consagrados, ¿verdad? Las cajas paraestatales fueron saqueadas al final de la dictadura, se les llevaron de sus arcas muchos millones de pesos que nunca fueron reintegrados. Te estoy nombrando algunas cosas porque hay, atrás de decir la caja bancaria, qué pasa con el aporte complementario de la patronal, bueno, es muchísima cosa que en realidad Claro, lo que supongo siempre... que son todos los cimientos que hoy en día llevan Claro, también a los logros y al progreso de... tú viste que siempre lo que aflora es lo que va mal, ¿verdad? De lo que va bien no hay por qué hablar, ¿verdad? La Caja, por ejemplo, siempre tuvo un registro muy estricto, tanto para los trabajadores, que tuvieron desde el inicio una cuenta personal donde se inscribían montos de los aportes mensuales y el tiempo de aportación, y las empresas que al día 10 no pagaran sus aportes patronales y las retenciones que le hacían a los trabajadores eran fuertemente castigadas, ¿verdad? Además, la evasión en el gremio bancario era muy difícil de lograr, cosa que en cualquier otra actividad, menos la estatal, es bastante fácil de eludir, ¿no? Era muy clásico que los trabajadores trabajaban en negro mucho más que ahora se habla de la informalidad. La informalidad es un mal que viene de la noche de los tiempos, ¿verdad? Es decir, no solo en nuestro país, el tema de los trabajadores que no tienen más remedio que aceptar el trabajo que le dan, aunque el patrón le diga, mirá que no vas a estar en caja, o peor todavía, que los tienen en caja por menos y que le retienen los aportes y nunca los volcaban a las arcas de las cajas de jubilaciones. O sea, todas esas cosas no pasaron nunca en la caja bancaria. Entonces, tener una embestida contra la caja bancaria es absolutamente inadmisible. Ahora bien, confío en lo que dice el doctor Salain, de que no corren peligro. Y bueno, como él también admite, y yo no tengo más remedio que hacer alguna comparación, ¿no? Porque está creada la comisión por ley, hoy tenemos una comisión creada por el Poder Ejecutivo para el manejo, para que también esos especialistas, muchos expertos de varias ramas de la ciencia, le aporten elementos al Poder Ejecutivo, y vemos que hoy el Poder Ejecutivo no va en la línea que mayoritariamente los científicos y la academia indican que habría que ir en estas circunstancias, con las consecuencias por todos conocidas, ¿verdad? Entonces, yo le creo al doctor Salain, pero la propuesta que todavía no está elaborada, porque si tú me preguntás, bueno, ¿y qué le va a pasar a la caja? Bueno, yo al día de hoy no conozco alguna consecuencia para la caja. Cualquier cosa que afectara precisamente el equilibrio de la ley de refundación de la caja del 2008 va a traer consecuencias para la propia caja. Y lo peor de todo esto, que cualquier consecuencia va a repercutir, esa sí va a repercutir en beneficio de muchas empresas y negativamente porque hay un daño económico que puede ocasionarle al colectivo amparado en la caja
que lo va a tener que solventar la sociedad. Quiero decir, por ejemplo, sabido es que los bancos pagan más aportes patronales, ¿verdad? El resto de las empresas privadas, por ejemplo, pagan el 7,5%. Ni hablemos de las que están exentas de pagar aportes patronales. Esos aportes, ¿no? Si se beneficiaría a las patronales, a las empresas, ¿no? Es decir, a rebajarle los aportes con esa falsa fundamentación de que repercute en el cliente, ¿no? Yo diría que no más recordar las informaciones anuales sobre las ganancias millonarias de los bancos, y parecería un poco ridículo, ¿no? Que un aporte complementario para la seguridad social contra esas millonarias ganancias, no solo de los bancos privados, la banca oficial también, Banco República fundamentalmente, alguien lo va a tener que pagar, porque hay derechos adquiridos. Si se sigue castigando precisamente a los trabajadores y a los jubilados de alguna manera, que espero que no suceda, es obvio que va a haber movimientos para, digamos, primero que en la discusión hay que confiar, el gremio y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay tienen la suficiente reputación y fortaleza para encarar negociaciones cuando alguna cuestión de esta que pueda perjudicar al gremio, a los trabajadores, a los jubilados, se trata en el Parlamento, tiene la suficiente madurez y responsabilidad de moverse con mucha cintura para la negociación, y en última instancia está el gremio en la calle cuando tiene que estar. Por eso soy optimista en que esto no puede llegar a mayores, pero argumentos hay muchísimos para defender a esta institución que, como te digo, es casi nonagenaria, más cercana a los 100 años, con un funcionamiento ejemplar en todos los tiempos. No conozco, yo que empecé a trabajar en ella a los 15 años, no conozco fraude, no conozco corrupción, o sea, no hay clientelismo, nunca hubo lo que se llamaba el pronto despacho. No sé que tú sos muy joven, pero en las cajas del Estado, en las décadas del siglo pasado, te diría yo, desde las propias creaciones, había que ir con una tarjetita de un director para que te apuraran la jubilación, ¿verdad? O sea, bueno, lo mismo pasaba cuando precisabas un teléfono, ¿no? Si no tenías una recomendación, tu teléfono podía demorar 3 años en llegar a tu casa. Pero bueno, quiero decir que todas esas deformaciones del mundo de la política, ¿no? Y de los partidos políticos que gobernaron este país durante 140 años, por suerte no contaminaron a la caja. Y eso, que como te decía, en todos los gobiernos cambia el presidente y lo nombra el Poder Ejecutivo, o sea que está respaldado por el Poder Ejecutivo. Y una cosa muy importante que me olvidaba, cuando tú decís que AEBU sacó un editorial respondiéndole al doctor Saldain, luego de eso hubo en búsqueda también un intento de distorsionar, porque lo malo de todo esto es cuando se empieza a distorsionar la información y no se es fiel en el relato a quien se dirigen los organismos de prensa, llámese escrita, televisiva y hasta las leyes, las redes sociales. Tan importante como la salida de AEBU es una resolución, un comunicado que hizo el propio Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones, en los mismos términos que lo hizo, parecidos términos, que lo hizo la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Tú te das cuenta lo que te dije, ¿no? El Consejo Honorario actual, con un presidente de este gobierno, de esta coalición, ¿no? Ya nombrado, ya ejerciendo, con representantes de la banca privada, de la banca oficial, de los jubilados y los trabajadores, en el mismo sentido salen a combatir esas distorsiones mediáticas que se hacen para, ¿con qué fin? ¿No? Entonces, esto me hace pensar de que no va a cometerse otro nuevo agravio por la comparación, y ya te digo,
si el ataque es porque los banqueros ganan menos, bueno, la verdad que queda dicho todo, ¿verdad? Si esa es lo que se busca, queda dicho. Otra cosa que creo que se puede estar buscando es el tema de cómo fortalecemos al régimen fallido de la ley de creación de la SAFAP, porque ese fue un fracaso rotundo. No se cumplió nada de lo que iba a pasar. Las jubilaciones maravillosas, que no se le puede llamar jubilaciones, que iban a tener los trabajadores, después de 25 años no la están teniendo, hubo que hacer una ley de cincuentones para sacarlos del aprieto, para que no se vieran perjudicados. Y acá hay en las cajas paraestatales, también los hay en la caja policial y militar, por los altos sueldos, poder llegar con la capitalización individual, porque la diferencia entre la caja bancaria era, los aportes van a una cuenta colectiva, se capitaliza colectivamente. Las AFAP son, como antes, habrás oído hablar tú de la chanchita que teníamos en la casa, que nos regalaba la abuela $1 y la poníamos ahí. Ahora confeccionaron chanchitas que son cuentas virtuales, ¿no? O sea, el dinero va para las AFAP y ellos hacen lo mismo, ganando mucha plata, las AFAP, inclusive la que es propiedad de la sociedad anónima, pero propiedad del Banco República, el Banco de Seguros y el Banco de Previsión Social, ganan mucha plata con las comisiones nomás por cuidar el dinero a los trabajadores. La caja bancaria le cuidó siempre el dinero a los trabajadores, ¿verdad? Y nunca le cobró un peso. Entonces, ¿y qué hizo? Dinamizó la economía, que era lo que iban a hacer las AFAP al acumular esos miles de millones de dólares que tiene las AFAP para invertirla, para dinamizar aquí, para dinamizar allá, y lo único que terminaron fue haciendo inversiones de intermediación financiera para poderle dar el valor a los fondos, para después pagar miserias. Todavía con la consecuencia de cómo está hoy el Banco de Seguros, haciendo, digamos, cargando sobre sus arcas todo el daño que el retiro de las demás compañías de seguro del negocio de pagar pasividades le está provocando con cierto riesgo que también hay que atender rápidamente, ¿no? O sea que ese es otro del manjar, ¿no? Es decir, todos los trabajadores de las cajas paraestatales y policial y militar que no estamos en el régimen de AFAP, porque si algo también caracterizó a la lucha que se tuvo en el lustro 2005-2010 fue de que no aceptar ningún tipo de capitalización individual y menos obligado. Sinceramente, desde el momento que empezaste ya me fuiste respondiendo varias de las preguntas que planteé y me parece muy interesante lo que dices en este momento. Digo, todo es información y es válida para el entendimiento de las personas que lo ven. Sí, pero pretendo aportar a la discusión, ¿no? Porque lamentablemente no hay muchas oportunidades. Yo estoy hablando a título personal, absolutamente, más allá de mi grado de pertenencia con la caja de jubilaciones, como te dije, donde empecé a trabajar todavía con 15 años. Ese mismo día me afilié a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, me afilié a la cooperativa bancaria, me afilié a la Asociación del hogar bancario de ayuda al joven. O sea, es un gremio que tiene instituciones muy fuertes y muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas en la gente. Si bien hay mucho cambio, yo no me resisto a ver los cambios, ¿no? Sobre todo hay una modalidad que se incentivó en los últimos lustros, es de que, bueno, para hacer carrera en un banco privado, si sos afiliado a EBU, no corres. Eso es así, ¿no? Antes no pasaba eso, porque era otro tipo. Primero que había banqueros nacionales, digamos, había bancos privados nacionales. Ahora no quedan bancos nacionales privados, ¿verdad? Desaparecieron todos con la última crisis del 2002. Entonces, acá los agravios que se reciben se pueden refutar perfectamente, no hay que quedarse agraviado. Por eso te agradezco mucho tu invitación para la página de la Asociación de la Prensa del Uruguay,
que me hayas contactado y haber podido expresarme un poco, quizá un poco salteándome de un punto a otro, pero hay mucho más para decir. Vamos a quedar en comunicación en cualquier otro Bueno, momento. Usted sabe perfecto. que la Claro. Yo te asociación decía está que para lo hago a servir. título personal, con el derecho que me confiere precisamente haber tenido el honor de haber sido presidente de la Caja del 2005 al 2015, por los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, y precisamente cuando se obtuvo voluntad política para reformar la Caja, y ya te digo, refundarla y haberle dado la fortaleza que hoy tiene. Lo que está pasando, otra de las cosas que se exageran también, es hablar de que hay un déficit, perdón, ¿cómo se llama? Administrativo, que va a durar hasta una década. Y no es así, todo eso está previsto, porque cuando nosotros pusimos en marcha la ley, hicimos los estudios necesarios para precisamente que en ninguna otra oportunidad pudiera ser, los elementos que se tenían a la vista pudieran ser sorprendidos de forma tal de poner en peligro la propia institución, ¿verdad? Salvo circunstancias como la pandemia, que es obvio que está repercutiendo no solo digo, a todo nivel, en todos los rubros de la actividad de cualquier sociedad del mundo, que eso sí obliga a que el Consejo Honorario intente, quizá en esta oportunidad, ver si hay algún ajuste que realizar, que lo plantee para que precisamente darle nuevamente la fortaleza que había obtenido con esta ley del 2008, ¿verdad? En eso sí, o sea, porque como te dije al principio, yo creo que sí, que todo siempre precisa ser estudiado y analizado, y si hay que reformar, hay que ver, digo, no hay que cegarse, digo, porque no es así la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti te agradezco, Luz.